buenas, en este vídeo vamos a ver las mejoras que yo os recomiendo para este pequeñajo. Ya hemos hecho un vídeo analizándolo bastante a fondo, viendo sus pros y sus contras, que si no lo has visto te recomiendo que lo veas primero, y ahora vamos a ver las mejoras. Desde las más imprescindibles, las más baratas, las más sencillitas, a las que ya son más complicadas y caras. Algunas las he hecho yo ya en mi coche, otras las tengo pensado hacer en breves, y otras pues bueno, ya veremos a ver si puedo hacerlas o no. Empezamos con lo facilito. Lo primero de todo, hay que revisar los cables de las luces, ¿vale? No sé si pasará en otros modelos diferentes, pero en este modelo, cuando yo lo saqué de la caja, estos cables de aquí, de las luces delanteras, resulta que estaban por aquí un poquito por el medio. ¿Qué pasaba? Que al girar la rueda, rozaba contra el cable, se frenaba y automáticamente el coche se me daba la vuelta. La solución, pues es bien sencilla. Se cogen los cables, los agrupé aquí en el medio, les puse un pegote de pegamento termofusible, pero bueno, lo podéis poner aquí cualquier cinta adhesiva, cualquier cosa. Eso sí, hay que tener en cuenta que si lo pegamos, dejar un poquito de margen aquí para estos cables, porque luego los faros al levantarse o bajarse oscila bastante. Entonces hay que dejarle un poquito de margen para que al moverse el servo y subir o bajar los faros no se queden muy tirantes los cables, ¿vale? Por lo demás, sencillito. Con eso ya nos evitamos que las ruedas nos rocen. Siguiente mejora que le hice. Pues me di cuenta de que, por lo menos en la superficie que yo lo utilizo, muchas veces se me iba de morro. Al girar no obedecía la rueda de adelante, patinaban las ruedas de adelante y pues eso me arruinaba un poco la conducción. La solución que vi, pues también bastante fácil y bastante barata. Ponerle un poquito de peso aquí en el eje delantero para equilibrar un poco el centro de masas. Pues nada, yo en mi caso lo que tenía a mano, le puse aquí unas tuercas pegadas con cinta doble cara, más o menos creo que fueron unos 25 o 30 gramos lo que les puse, y el comportamiento, por lo menos para mí, mejoró bastante. Lo bueno es que esto es una cosa que se puede probar, si no te gusta cómo va, pues lo quitas y solucionado. Puedes probar poniendo más peso, menos peso, con cualquier cosa que tengas a mano o en casa que pese, lo pruebas. ¿Que no te gusta? Pues lo quitas. ¿Que te gusta? Pues mira, una cosita arreglada, fácil y gratis. La siguiente mejora que le hice, pues fue añadirle las luces traseras. Como ya comentábamos antes, no sé por qué no las trae de serie, me parece un poco absurdo, pero bueno, como traía su alojamiento preparado para los LED, pues nada, simplemente es fácil, es barato, sí que es verdad que, pues bueno, tenéis que soldar o igual podéis comprar ya algún kit de esos que viene preparado y simplemente empalmar a los cables que van al conector que trae de serie, el positivo y el negativo que van a los LED delante, empalmar ahí los cables que vayan para los de atrás y listo. Yo lo hice directamente poniendo los LED, los cables, soldando, añadí un conector aquí, pero vamos, no es necesario. Aquí no se ve porque está el pegote que puse de pegamento termofusible para que no se meneara ni nada tocara los LED. Pero vamos, le puse ahí una resistencia, no me acuerdo de cuánto fue, pero vamos, si lo vais a hacer, lo preguntáis a ChatGPT mismo. Oye, para una alimentación de 3,7 voltios y unos LED rojos de 3 milímetros, ¿qué resistencia necesito? Y os lo dice encantado. Así que es una mejora fácil, no es imprescindible, pero bueno, la verdad es que le da un toque bastante más chulo. Y barata, porque unos LEDs sueltos y unas resistencias no valen nada. Y si compráis un kit ya montado de estos de luces, tampoco valen nada. Siguiente mejora que le hice, esta también es facilita y es barata. Es lijarle un poco los cantos a las ruedas, sobre todo a las delanteras. ¿Qué pasa? Que trae las ruedas, si las vemos así de perfil, muy cuadradas, con los cantos estos, los perfiles muy marcados. ¿Qué pasa? Que si no está apoyando exactamente recto el coche, pues en cuanto hay un poquito de ángulo, no está apoyando exactamente bien, está apoyando con nada, con una esquinita mínima. Entonces, al lijarle un poquito los cantos, las redondeamos un poco, algo más parecido a lo que sería una rueda de un coche radiocontrol grande, por ejemplo, que ya, aunque lleve un poquito de ángulo, todavía la zona en la que apoya sigue siendo un poco más decente. Esto nos va a dar bastante más agarre, se va a notar y también nos va a permitir hacer más ajustes de suspensión, de caídas, de cualquier cosa, sin perder toda la adherencia prácticamente. Y esto pues muy sencillito, pues yo la verdad es que la lijé un poco, pero las tengo que lijar bastante más. Las de atrás no sé si las llegué a lijar, pero las de adelante las lijé un poquito. Aún así les tengo que dar más porque todavía están muy cuadradas.
Esto es muy fácil, pues pones las ruedas que quieras lijar atrás, pones el coche en algún sitio que se quede al aire, aceleras, le pones una lijita aquí y mientras vas acelerando, pues él solo se va lijando, además al ir girando rápido se va haciendo uniformemente y ya está, listo, fácil, ya lo tienes, no te has gastado dinero y vas a notar bastante la mejoría. La siguiente mejora, pues es algo de lo que ya hemos hablado anteriormente, es la instalación del giroscopio, ¿vale? Aquí tengo, por ejemplo, este es uno muy baratito, muy básico, pero que, oye, la verdad es que no funciona nada mal. Tengo también este otro que se supone que es un poquito más avanzado, pero también es muy baratito. No sé si me costó 10 o 15 euros o algo así. Pero la verdad es que este no lo recomiendo mucho, no me ha dado muy buen resultado. Modelo, no sé cómo se llama exactamente, F11. Bueno, este no lo recomiendo mucho porque la verdad es que lo he probado en varios coches y no me ha dado muy buen resultado. Os voy a explicar cómo se pone, para los que no hayáis utilizado nunca un giroscopio. Es muy sencillito también. Simplemente, si es uno como este básico, pues este solo tiene una entrada y una salida. Coge la señal que iría al servo del receptor, que en nuestro coche va integrado en la placa, se pone entre medias. Esta señal la modifica el giroscopio y ya la vuelve a enviar al servo. Con lo cual, el cable del servo, que es este de aquí, lo quitamos de su sitio. Este es el que entra en el conector hembra. Tenemos que fijarnos que el cable blanco, que es el de señal, está en el mismo lado en los dos sitios. Lo enchufamos y este lo conectamos donde iría originalmente el cable del servo, que es aquí. Igual hay que tener en cuenta que el cable de señal vaya en el mismo lado. Si por lo que sea nos funciona, pues probar a cambiar de orientación cualquiera de los dos. Le ponemos un cachito de cinta de doble cara como esta. Normalmente la cinta ya te viene cuando compras el servo, pero vamos, si no te viene, un cachito de cinta de doble cara o cualquier cosa que tengáis por ahí para pegarlo. Lo pegamos aquí mismo. Lo suyo sería ponerlo un poquito más centrado, pero bueno, como está la placa ahí en el medio y en este modelo aquí no lo podemos poner porque nos pegaría con la carrocería, pues bueno, es buscarle un poco el sitio, pero vamos, en cualquier sitio, ya os digo, lo suyo es que vaya centrado, pero vamos, tampoco pasa nada si no está centrado del todo. Y ya está, ya lo tendríamos listo. Perderíamos, eso sí, la regulación desde el propio mando de la ganancia, pero bueno, la tendríamos aquí la ruleta de la ganancia. Una vez instalado y conectado, normalmente hay que configurarle. Las dos configuraciones que suelen tener, pues es una, si vemos que el contravolanteo cuando le meneamos hacia un lado lo hace hacia el lado contrario, en este caso lo hace bien, hacia el lado que tiene que ser, normalmente dándole al botoncito este lo suelo invertir. Y luego otro ajuste que tenemos que hacer es ajustarle lo que se llama los endpoints, es decirle al giroscopio cuál es el máximo de giro que hace el servo para que lo sepa y actúe en consecuencia. En otros modelos, como por ejemplo este, que ya no nos traen exactamente los mismos cables, la única diferencia sería coger los cables que te vienen, aquí no tienen pérdida porque son diferentes conectores, este por aquí, y sería hacer lo mismo, ¿ves? En este caso el botoncito de set y de endpoint adjustment, que es el ajuste de final de recorrido, en este caso sí que sería con este botón. Uno, el hembra iría para el conector macho, el que va al servo. El otro iría a donde estaba en el receptor, en este caso nuestra placa, conectado el conectorcito. Y como estos son todos los cables negros, para saber en dónde tiene que ir cada uno, aquí por ejemplo nos lo pone, no sé si se verá ahí bien en la cámara, nos pone que uno es menos, otro es más y otro es channel 1, otro es channel 3. Entonces, pues el que vemos que es el menos, que en este caso sería este de aquí de la derecha, pues es el que iría donde va de serie el negro. Y aquí lo mismo, el que va en el menos, pues iría
en el mismo lado que el cable negro del conector del servo. Y este otro cablecito que nos viene por aquí suelto, esto sería, ¿vale? Por si tenemos un receptor universal y queremos ajustar la ganancia del servo directamente desde el mando con el canal 3 o el auxiliar. Por ejemplo, esto sí un receptor, pues este le pondríamos aquí en el auxiliar. Aquí solo necesita el cable de señal, no necesita positivo ni negativo, por lo que lo conectaríamos así en el auxiliar, y con eso ya desde el propio mando, ya os digo, esto es con un mando y un receptor diferentes. Con este que tenemos no se puede hacer, pero ya con eso tendríamos el ajuste de la ganancia directamente desde la emisora. Este tiene aquí algún ajuste más aparte del de la ganancia. Si no utilizamos este cable, él automáticamente detecta que la ganancia la vamos a ajustar desde aquí, desde el tornillito este, que es lo mismo que en este caso tendríamos en esta ruleta. Y aparte nos viene un destornillador normalmente para ajustarlo. Y aparte este tiene dos ajustes más. Uno es, creo que era el ajuste de cuánto influye el giroscopio cuando nosotros además estamos girando, es decir, a qué le damos prioridad, si al giro del propio giroscopio o al giro que le damos nosotros desde el mando, pues se ajusta con esta ruleta. Y este otro creo recordar que era la velocidad de vuelta al centro, cuando deja de actuar el giroscopio, cuando él deja de mover la dirección, cuánto de brusca es la vuelta a su posición central, ¿vale? Esto ya es ir probando y ir ajustando. Luego, eso sí, el protectorcillo ese, por eso yo lo quité. Una vez que pongamos ya cualquier elemento por aquí, ya no nos va a valer. Tampoco es que, a no ser que lo uséis en un sitio muy sucio con mucho polvo, tampoco es que valga para mucho. Lo podéis quitar tranquilamente. Ya os digo, es una mejora bastante baratita. Un giroscopio como este puede costar unos 10 euros más o menos, 10-12. Uno como este creo que cuesta un poco más, aunque ya os digo, este exactamente no lo recomiendo. Y de ahí para arriba lo que os queráis gastar. Normalmente, pues cuanto más caro será, pues mejor irá. Pero vamos, para un coche de este tamaño y este precio tampoco os aconsejo yo que os gastéis mucho. Con este la verdad es que los resultados que me han dado han sido aceptables. La siguiente mejora que recomiendo, pues es ajustar un poco las cotas de las suspensiones, lo que se llama setup de suspensiones. Aquí os voy a decir lo que yo he hecho, que igual no tiene por qué ser lo mejor, tampoco es que yo sea muy experto, pero bueno, yo he ido probando y os voy a contar más o menos lo que me ha funcionado. Tampoco es que lo tenga todavía afinado del todo, hay que ajustarlo un poquito más. Y luego hay que tener en cuenta que esto también puede ser subjetivo, depende de los gustos de cada uno, de cómo conduzca, del tipo de superficie donde lo utilices, etc. Lo bueno es que puedes ir probando diferentes cosas y si no te gusta, pues la vuelves a dejar como estaba. Si te gusta, pues adelante con ello. ¿Qué he ido haciendo yo? Pues lo primero, que todavía no lo he terminado de ajustar a mi gusto, pero empecé y me gusta. Ablandarle los muelles. Como os comentaba antes, estos muelles no tienen regulación, no tienen ajuste. ¿Qué es lo que he tenido que hacer yo? Desmontar los muelles. Os voy a decir cómo se desmontan. A ver. Una vez desmontado el amortiguador entero, tienes que comprimirlo, girarlo un poco. Ahí está. Girarlo hacia un lado y ya sale. Se desengancha y ya sale. Ya os digo, como no hay regulación en el muelle, a no ser que encontréis por ahí unos muelles de la misma medida que sean un poquito más blandos, yo lo que hice, pues es cortarle, no sé si fue un par de espiras, y si le podéis luego devolver un poquito la forma para que apoye bien, aquí se nota que en este lado las corté, y estirarlo un poquito, ¿vale? Para que no pierda la altura, pero sí pierda un poquito de la fuerza. Al tener menos espiras en la misma longitud, pues se vuelve un poquito más blando, ¿vale? Lo siguiente que le ajusté a la suspensión fue la convergencia de las ruedas delanteras. Esto es decir, que las ruedas delanteras en vez de ir así rectas, vayan un poquito abiertas. ¿Esto qué nos hace? Aparte de que a mí me gustó un poquito más cómo iba, me pareció que iba un poquito más estable, lo que nos hace es que al girar, la rueda que gira hacia el interior, al ir un poquito más abierta, de hecho lo tengo que ajustar todavía un poquito más, no pega aquí en el muelle. ¿Qué pasa? Que si pega aquí en el muelle, se frena contra el muelle la rueda, y eso significa, si se nos frena una rueda en pleno derrape, que hacemos un trompo casi seguro. ¿Cómo ajustamos esto? Pues es bastante fácil.
Simplemente hay que cambiar la longitud de esta tiranta de aquí o de este brazo de dirección. Desmontamos de aquí de esta rótula, de esta bola, va cogida a presión y una vez desmontada, pues o bien apretando la metemos hacia adentro o bien aflojando como un tornillo la sacamos hacia afuera. Para abrirla lo que tendríamos que hacer es encoger, digamos, este brazo. O sea, tendríamos que enroscar hacia adentro, pues una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, lo vais probando. Y eso sí, hacerlo a poder ser en los dos lados por igual. Volvemos a enchufar esta rotulita en su sitio y ya estaría. Esto es ir probando y hasta que os parezca que va un poquito mejor. La siguiente cosa que ajusté, pues es darle un poquito de caída en el eje delantero. Pues lo mismo que antes, acortando estos brazos o estos trapecios superiores, desenganchando esta rótula de aquí, lo roscas hacia adentro, con lo cual se hace más pequeño, y las caídas es, digamos que la parte superior de la rueda se queda más hacia adentro que la parte inferior. ¿Qué vamos a conseguir con eso? Que cuando está en plena curva, la rueda apoye un poquito mejor sobre el suelo. Pues si tú estás derrapando así hacia este lado, aquí no se va a apreciar, pero vamos, la rueda no está apoyando del todo bien sobre el suelo. Entonces, ¿qué pasa? Que si le damos un poquito de caída, pues ya la rueda exterior, que es la que nos interesa cuando estamos en una curva, porque es la que está recibiendo casi todo el peso del coche, estará apoyando bastante mejor sobre el suelo y nos dará un poquito más de agarre. Esto nos hará que vaya un poquito mejor. Ya os digo que esto en ningún caso van a ser diferencias brutales de una cosa a otra, pero bueno, hoy todas las chuminaditas que podamos ir mejorando siempre suman. Esto va a funcionar especialmente bien si, como os dije antes, redondeamos un poquito los neumáticos, ¿vale? Y otra cosa, si veis que cuando queréis enroscar un poquito esta pieza sobre este roscado que llevo aquí, llega un momento que os hace tope y no os deja meterlo más para adentro para darle más caídas, pues lo que tuve que hacer yo es desmontar las dos piezas y taladrarlas un poquito con una broca muy finita para que nos deje meter un poquito más para adentro la pieza esta de plástico sobre la rosca, ¿vale? Que creo que de serie no permitía mucho ajuste. Y la última cosa que le hice fue tocarle un poquito la convergencia en el eje trasero. Es decir, cerrarle un poco las ruedas, lo que hemos explicado antes adelante, pero en vez de abrirlas, atrás cerrarlas un poquito. Esto, la verdad es que tengo que seguir probando porque creo que lo puedo dejar un poquito mejor, pero bueno, la verdad es que yo creo que me funcionó. Esto es simplemente pues lo mismo que en los otros casos, con estas barritas de aquí. Si las alargamos y desenroscamos un poquito una de estas piezas, la rueda se va a cerrar un poquito hacia el interior y con eso creo que nos va un poquito mejor, se nos hace un poco más estable el derrape. Otra mejora que ya he hecho y que recomiendo, pues es cambiar el servo por uno un poco mejor. En este caso yo tenía este por casa del mismo tamaño, lo probé y me gustó bastante más cómo iba. Es un 9G, es el formato de servo, es este tamaño. La marca es 9 iMod y el modelo es S0009M. Este ya es un servo digital, cosa que el de serie, creo que no lo es. Y ya tiene piñonería metálica, que este no. De nuevo, lo mismo que otras cosas, no va a ser una mejora espectacular. Son cosas que se notan poquito, pero sumando todos esos poquitos, pues notaremos que el coche va cada vez mejor. Cambiarlo es muy fácil. Quitando estos dos tornillos de aquí, que anclan el servo al chasis, aparte del conector, ya podemos sacar el servo del chasis y ya solo habrá que quitar el tornillo que coge la piecita esta de la dirección. Para ello yo os recomiendo que hagáis como hice yo aquí, hacerle un agujerito aquí en el chasis para poder quitar fácilmente este tornillo, porque si no se quita bastante mal, ¿vale? Y así cada vez que queráis cambiar o ajustar el servo, pues ya tenéis esto aquí. Hacerlo un poquito más arriba de lo que lo hice yo, porque a mí se me ha quedado un poco abajo, pero bueno, es bastante más cómodo, ¿vale? El precio que me costó este servo, nada, me costó muy poquito, lo he estado mirando y creo que era unos 5 o 6 euros. Así que es una mejora que, oye, merece la pena. Y además, pues oye, pues por si acaso rompemos algún servo, pues seguimos teniendo el otro de repuesto. El siguiente paso en mejoras, pues sería ya algo un poquito más caro y un poquito más complicado. Sería cambiar la emisora. Más que por mala, que también, sobre todo por los ajustes que vamos a poder hacer con una emisora un poquito mejor. Por ejemplo, una básica, tipo una Flea Sky de estas típicas, que no vale mucho. Con esta ya podemos ajustar los endpoint, es decir, el límite del recorrido del servo, con lo cual
tendríamos mucha más precisión, tendríamos todo el recorrido útil del mando para el recorrido del servo, tendríamos ajuste también en exponencial, podríamos ajustar el dual rate, podríamos ajustar muchísimas más cosas. Hay que cambiar también el receptor, lo cual nos obliga a cambiar toda la placa de aquí, porque aquí viene todo integrado. Entonces, ¿qué pasa? Que al cambiar el receptor tenemos que añadir el giroscopio, cosa que probablemente hayamos hecho ya, pero también tenemos que cambiar el variador. ¿Qué problema tenemos? Pues que cambiar el variador ya es un poquito más complicado. Podemos comprar algo así baratito, tipo esto, que los hay de no sé de cuántos amperios será, pero vamos, para este tipo de motor seguro que vale. Lo que pasa que aquí hay que tener en cuenta que tenga acelerador, marcha atrás y freno, porque hay muchos de estos que solo tienen acelerador y marcha atrás. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, que tenga la función de freno. También podríamos poner algo ya un poquito más avanzado, una Sanwa, por ejemplo, con su receptor. Todo esto no merece la pena, salvo que ya tengamos la emisora y digamos, pues bueno, pues me compro un receptor más si es que no lo tengo ya y se lo coloco. Si no es el caso, probablemente no merezca la pena, porque ya si le sumamos todos los costes de la emisora más el receptor, que te suele venir en un pack, más el giroscopio, más un ES o variador y ESC es lo mismo. ESC son las siglas en inglés de Electronic Speed Controller, o sea que si lo veis por ahí como ESC o como variador, es lo mismo. Entonces es eso, ya el coste sube y a lo mejor ya por ese precio, pues sumado al coste del coche, pues ya podemos tener opciones mucho mejores. Igual ya nos podemos comprar un coche bastante mejor en el que ya no nos hagan falta todas estas mejoras. Pero bueno, ya os digo, si lo tenéis por ahí o os apetece porque os ha gustado mucho el coche y os apetece ir mejorándolo poco a poco, es una buena opción. También podemos aprovechar, ya que tenemos que cambiar el variador, a lo mejor calentarnos un poquito y meterle un kit de brushless, como este que tengo yo por aquí. Lo que pasa que este yo lo he probado un poco así, no lo he probado mucho, pero el problema que le he visto, sí que es verdad que el motor corre muchísimo más, tiene mucha más potencia, pero pierdes un poquito la inmediatez. ¿Por qué? Porque los motores brushless, quitando los que van con sensores, al principio en bajas vueltas, hasta que empiezan a chutar, les cuesta un poquito. Y en el drift especialmente esa inmediatez nos complica un poco la cosa. Entonces, por eso estoy haciendo pruebas, todavía no sé si compensa o no. Luego otro problema que tenemos con un kit brushless como este es que ya los elementos empiezan a multiplicarse en tamaño y ya nos empieza a costar trabajo meterlos aquí dentro del chasis sin que nos moleste la carrocería. Pues claro, cambiamos esta plaquita por el receptor, por el giroscopio, por el variador. El motor nos da igual porque el motor abulta lo mismo. Y ya empezamos a tener verdaderos problemas en dónde metemos todas las piezas. Así que eso también hay que tenerlo en cuenta. Lo suyo aquí sería meterle un variador y un motor brushless pero con sensores. ¿Qué pasa? Que aparte de que eso ya el precio se encarecería muchísimo más todavía. Esto estamos hablando de que este kit no sé si costaba 25, 30 euros, 30 y poco. Un motor con sensores, lo primero que de este tamaño no sé ni siquiera si existirá. Y si existe, probablemente sea bastante caro. Entonces, pues eso, ya igual no merece la pena. Entonces todavía no me he decidido. No sé si va a merecer la pena dejarlo con el brushless o dejarlo con el motor de escobillas de serie. Otro problema también del motor brushless es que al tener más potencia, puede que tengamos luego más problemas con los engranajes. Que ya hemos visto que no son especialmente resistentes, pues si le sumamos un poquito más de potencia, puede que se los coma. También habría que probarlo. Lo bueno que tenemos con el motor brushless es que se supone que son más eficientes y que nos gastan menos batería, con lo cual nos daría un poquito más de tiempo de uso. Y la última mejora que me gustaría hacerle, esto ya sería rizar el rizo, ya es una cosa que por supuesto no merece la pena, pero bueno, me gustaría hacerla porque me gustan este tipo de cosas, sería cambiarle el chasis, hacerle un chasis en aluminio, la parte plana de abajo en aluminio, e incorporarle los elementos que sí que me valgan de aquí y el resto hacerlos en impresión 3D. Esto ya nos permitiría cosas como redistribuir mejor un poquito las cosas que pesan para equilibrar el peso, a poner otra ubicación a lo mejor para los amortiguadores, con más regulación, bajar la altura del chasis también, que en este va muy alta. No sé, habría que ir probando. Nos llevaría esto bastante tiempo y mucha investigación, mucha prueba y error, pero sería una cosa que estaría bastante chula. Si al final me decido hacerlo, intentaré hacer un vídeo y mostraroslo.
Así va con las mejoras más sencillitas ya hechas, con el mando de serie, pero con el giroscopio externo, con un poquito de peso en el morro, con un poquito de ajuste de setup de suspensiones y con las ruedas delante un poquito redondeadas y la suspensión delante un poquito más blanda. Todavía hay trabajo que hacer porque cuesta un poquito llevarlo por donde quieres, pero bueno, es bastante disfrutable así como está de momento. Pues esto ha sido todo de momento en cuanto a mejoras. Si tenéis alguna duda, si me he dejado algo importante o si creéis que me he equivocado en algo, pues me dejáis un comentario, ¿vale? Si habéis hecho alguna de estas mejoras o si habéis hecho alguna otra que yo no he comentado, pues decídmelo también en los comentarios. Espero que os haya sido útil toda esta turra, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.